En los niños también se utilizó en niños ya previamente tratados. Fíjense que las dosis tienden a ser mayores en los niños y casi todos utilizaron el esquema de 2 veces por semana en este rango de dosis de 25 a 65 unidades por kilo, ajustado al patrón de hemorragia en forma individualizada. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros entonces extender la vida media del factor 8 más allá de 1,5 veces? Porque si nos ponemos a ver aquí, todos los factores, los que están aprobados como el proteína fusión y el factor pegilado, que es el Adinobate, todos los 2 que están pendientes por aprobación, solamente se ha logrado extender 1,5 veces la vida del factor, como se quería pues extender muchísimo más, pero todos han tenido este problema. Lo que quiere decir que no hemos podido disminuir el número de inyecciones intravenosas en esta población de pacientes en un verdadero número, solamente un 30%, porque en vez de quizás 3 veces por semana o días alternos, estamos hablando de 2 veces por semana. Entonces esto, pues se sabe que es el defecto, por supuesto, del factor von Willebrand. Y esto fue demostrado tanto en el estudio con factor 8 proteína fusión, como en este pegilado, como en los pacientes que tenían un factor von Willebrand más alto, pues tenían unas infusiones más de cada 5 días, a lo mejor un régimen de cada 6 días, pero esto varía mucho y uno de los factores es este factor von Willebrand. De tal forma que con esta, como ya lo sabemos, que es la molécula transportadora, que el factor 8 se une al factor von Willebrand endógeno y es eliminado como parte de ese complejo, se está trabajando ya en la manera de prolongar la vida del factor von Willebrand o limitar de alguna forma la dependencia del 8 del factor von Willebrand. Y recientemente, ahora en Berlín, ya se está comenzando pues, los primeros estudios tratando de prolongar, haciendo una fusión con albúmina del dominio que es el que se une al factor 8 del factor von Willebrand, de manera de extender la vida media del factor 8. Entonces eso también pues ya nos habla de que se sigue trabajando en ese sentido. Con respecto al factor 9, pues hay diferencia. Sabemos que el factor 9 tiene un peso molecular menor y pues no depende de ningún otro factor para potencialmente extender su vida media. Y ha sido pues ya la realidad, como vemos aquí, cómo se extiende la vida media del factor 9 entre 80 y 100 horas, lo que entonces para los pacientes con hemofilia B sí ha logrado ser un avance, porque bajamos el número de infusiones anuales a veces a la mitad o inclusive menos. Entonces, esto fue un gran avance para los pacientes con hemofilia B. En profilaxis se ha utilizado, fíjense ustedes que dependiendo del producto, que los 3 ya están aprobados para uso en pacientes, tenemos que puede ser semanal, cada 10 días, cada 14 días, y esto pues es una gran ventaja. Como sucede en otras, en factor 8, en hemofilia A, también aquí la farmacocinética en niños es diferente. Sabemos que el aclaramiento del clearance es diferente, que la recuperación es discretamente menor, pero aún así hay una prolongación de la vida media en este grupo de pacientes y permite, de hecho, hay diferencias entre los productos, pero permite, como en este caso del producto pegilado, que hay una recuperación inclusive mayor que la que se observa con el uso de los otros recombinantes de factor 9 y con el plasma derivado, que siempre fue mayor que los recombinantes. Y se puede perfectamente inclusive mantener un nivel mayor de 15% durante la semana en la mayoría de los adultos. 15% lo coloco en rojo porque no sé si ustedes han visto que siempre se hace mención al trabajo de la doctora Denyul, donde decía que siempre el paciente, los episodios hemorrágicos articulares
si es más de 15% la actividad, casi no hay episodios articulares en esos pacientes. Entonces, ha sido objeto de gran discusión, sobre todo en congresos europeos o internacionales, que si el paciente deberíamos llevarlo a qué nivel, a 1, 3, 5, a 15%, cosa que para nosotros está completamente fuera de la realidad. Pero es un motivo de discusión cuando uno ve en los congresos internacionales la realidad de otros países. Entonces, bueno, 15% llega en este caso. Se ha utilizado en cirugía y generalmente, pues la dosis inicial es muy similar a la dosis que se usa con los factores convencionales estándar, pero lo que disminuye es la frecuencia de las infusiones posteriores, que a veces pues es una cada 2 o 3 días, y dependiendo de las cirugías, pues eso se puede modificar. Pero la reducción en el número de dosis es la ventaja que podría darnos el usar estos factores de vida larga extendida. De vida media extendida, perdón. Una de las cosas que se discute es si sabemos que el factor 9 tiene una recuperación menor que la del factor 8 cuando lo administramos por vía endovenosa, porque hay un paso al espacio extravascular principalmente y se une a colágeno. Entonces se dice que esto pudiera también de alguna forma contribuir a la hemostasia, que a veces no solamente necesitaríamos tener un nivel de factor circulante, sino que este factor extravascular pudiera tener algún efecto. De hecho, hay algunos estudios en el año 2016 que se me preguntan que, bueno, que si eso es así, a lo mejor si nosotros seguimos usando nuestro factor 9 convencional, pero a una dosis mayor, lográramos también tener un efecto, como ellos lo muestra Cavacli en este estudio, una vez por semana, pero usando una dosis mayor. Bueno, esas cosas habría que verlo en la práctica. ¿Qué pasa con los pacientes con inhibidores? Bueno, ya hay unos estudios que utilizan, porque recuerden que este factor recombinante porcino fue aprobado ya para su uso en hemofilia adquirida, pero no había sido aprobado para usarlo en hemofilia congénita con inhibidores. Entonces, este trabajo ya pues habla de que potencialmente también podría ser utilizado. Recuerden, aquí hay gente bastante joven, pero hace los años 80, 90, nosotros usábamos factor 8 porcino para el tratamiento de los pacientes con hemofilia inhibidores, pero con el problema de los virus y los parvovirus bovinos y todos los parvovirus porcinos, etcétera, pues ese factor dejó de producirse y se produjo ahora, se tiene este factor recombinante. Y ahora este factor recombinante se está usando también en hemofilia con inhibidores con bastante buena respuesta. También hay que esperar porque este es un reporte inicial. Los factores 7 activados modificados todavía están en fases de estudios iniciales, fase 1, no hay ninguno todavía aprobado. ¿Qué hay que entonces con las alternativas a la terapia de reemplazo? Recordamos y acabamos de observar que hay se ha mencionado siempre que hay pacientes con hemofilia severa que tienen un fenotipo discretamente leve, que es un 10% se cree de pacientes con hemofilia severa que no se comportan, pues, tienen un fenotipo moderado, un fenotipo leve, y que algunos pudiera ser que esté relacionado con una trombofilia que hace de alguna forma un equilibrio en su sistema hemostático. Eso es una posibilidad. Basados en esas observaciones, posiblemente también hubo vamos a decir, un interés de desarrollar algunas alternativas. Por otra parte, anticuerpo monoclonal humanizado biespecífico, que es el emicizumab, que es el que tiene ya los estudios más avanzados, es un anticuerpo que hace o mimetiza la función del factor 8 en el complejo protrombinasa. Entonces, se une a factor 9 y a factor 10, mimetiza la acción de este factor 8 faltante y restaura la generación de trombina. Entonces, como es una estructura diferente a factor 8, no se espera que se induzcan inhibidores y puede usarse si hay inhibidores. Y una ventaja sería que se usa por vía subcutánea. De hecho, ya es una, vamos a decir,
medicamento innovador de Japón. El doctor Shima fue vamos a decir, su creador, y ya él en este momento aquí este estudio ya había aprobado emicizumab en población de pacientes con hemofilia, un grupo pequeño donde vio definitivamente que tenía una acción hemostática, disminuyendo el número de sangrados, tanto en hemofilia con inhibidores como sin inhibidores. Esto motivó pues que la FDA le diera el apoyo para su desarrollo rápido, y ya pues están presentándose los estudios. El estudio Haven 1 y Haven 2 al menos fueron presentados en el Congreso de Berlín, y ya está publicado el New England Journal, que fue el estudio primero en esta población de inhibidores. Fíjense, un estudio que de emicizumab en profilaxis en pacientes con inhibidores en adultos, y Haven 2 en niños. Luego viene la profilaxis en pacientes sin inhibidores, y también aquí ya extendiendo pues un poco más el tiempo, en vez de ser una vez por semana, aquí este estudio, que no sé en qué fase está ahorita, va a extender a inyecciones mensuales. En cuanto al estudio, como ven ustedes, son pacientes con inhibidores que tenían necesidad, pues tenían eventos hemorrágicos tratados con agentes bypassiantes, es decir, había clínica de que eran pacientes con inhibidores con necesidad pues de tratamiento porque tenían múltiples episodios hemorrágicos, y fueron pues divididos en varios grupos para evaluar el emicizumab en profilaxis. ¿Qué pasó con estos pacientes? Fíjense ustedes que, por supuesto, hubo una disminución en el número de los eventos hemorrágicos, 87% de menos de eventos hemorrágicos en el grupo profilaxis versus no profilaxis. Y eso es en todos los eventos y en eventos que requirieron agentes bypassiantes, los eventos espontáneos, los eventos traumáticos, en todos los eventos. Pacientes que no presentaron sangrado, un número importante de ellos tampoco presentó sangrado durante todo lo que ha durado el estudio.